Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Libremente por la Salud Mental. Hoy vamos a tener un programa en el que entendemos que hay que hablar de todo. Entonces, como aprovechando que se ha celebrado la 22ª jornada andaluza de asociaciones de drogodependencia, SIDA y patología dual, en Chiclana se ha celebrado el pasado fin de semana. A nosotros nos hubiera gustado estar allí para ver qué es lo que se hacía, qué es lo que se hablaba, a qué conclusiones se llegaba. Saben ustedes que tanto mi compañera Pilar como yo opinamos que no sabemos nada, o sea, porque no sabemos si la gallina es antes. Yo solo sé que no sé nada, como diría el filósofo. No sabemos si la gallina, el huevo la gallina. Hay Exacto. muchas asociaciones de patología dual que dicen que la mayoría La mayoría de asociaciones, toxicómanos ¿no? padecen patología dual. Nosotros entendemos que no es así, pero evidentemente vamos a hablar con alguien que sí sabe mucho de esto, que lleva prácticamente un montón de años en Andalucía. Él es presidente de la Federación Provincial Nexos. Todo el mundo lo conocía, a Paco Mena. Él estuvo allí y yo lo primero que saludar a mi compañera, a ver, Pilar, un Yo lo poco que, confundido, ¿no? hombre, vamos a ver, yo hasta ahora en los programas que hemos tenido, Paco, las madres que han hablado a través de estas ondas, humildes ondas de color comunitaria, mantienen la idea de que, contrastado además, y no solo asociaciones de toda España, que, según ellas, contrastado, que la patología dual hace mención a dos elementos. Uno es la adicción y otro es pues la comorbilidad, como se dice, comorbilidad de otras patologías que se unen a la adicción. Bien, sin embargo, yo como no sé, solamente estoy aquí para aprender y para preguntar y para enterarme y ayudar a otra gente, no entiendo. Yo creo que es un especialista el que nos tiene que decir que son dos cosas diferentes, que una cosa no va unida a la otra, pero yo no opino, porque yo no sé. Yo voy a preguntar, a ver si me entero, pero yo creo que un especialista es la persona que nos lo tendría que aclarar, ¿no? Aquí hay un problema y es que, y ahora nos lo va a Pero confirmar. también es verdad, Paco, y termino ya, que también hay una, digamos, disyuntiva entre los propios profesionales que tiran por un lado y otros tiran por otro lado, Exacto, o sea que yo ¿no? lo que quería yo decir a lo que tú estabas diciendo, que no todos los psiquiatras Están de están de acuerdo. acuerdo. La mayoría de Ya. psiquiatras dicen que no hay Son dos patología cosas dual. distintas. Son dos conceptos distintos. Que hay patología dual, pero no en todo el mundo, Claro, sino en claro. determinadas personas. De- A ver si este señor, buenas tardes, Paco Mena, nos lo Buenas, aclara un poco más o nos da su buenas visión. tardes. Buenas tardes. a ver, fíjense ustedes en un solo detalle para que Paco entremos con él. Se inscribieron 101 asociaciones o colectivos de toda Andalucía a esta 22ª jornada. Eso quiere decir que hay mucho interés y que se habló de todo, sobre todo el narcotráfico tradicional que sufre el campo de Gibraltar, eso ya lo sabemos, pero se habló de muchas cosas. Pero a lo que preguntaba mi compañera Paco, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué le dirías tú? Bueno, vamos a ver. A la cuestión que ha planteado tu compañera, después de la experiencia, yo llevo en el movimiento asociativo ya casi 40 años, ¿eh? Que no es que empecé ayer, y a lo largo de estos 40 años, pues nuestros recursos, los que tiene la Federación Provincial Nexos y lo que tienen nuestras asociaciones, tengo que recordar que dentro de la Federación Provincial Nexo tenemos dos asociaciones que son específicamente comunidad terapéutica. Uno es Manantial, que está en Castellar de la Frontera, y otra es Montenegral, que está en San Roque. Además, Montenegral está especializada precisamente en el tratamiento con pacientes que tienen patología dual. Afortunadamente, no todas las personas que consumen droga tienen un problema de salud mental, que es lo que se llama la patología dual. Porque evidentemente si todo el mundo que consumiera drogas tuviera un problema de salud mental, bueno, no había recursos públicos para asistir a todas estas personas.
Por eso lo digo. Es verdad que los nuevos patrones de consumo nos han llevado a que un número muy importante de personas que consumen ciertas sustancias desarrollan un problema de salud mental. En algunos casos puede ser leve, en otros casos puede ser grave y en otros casos muy graves, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, pero evidentemente no todos. Por poner un ejemplo, en los años 90, cuando la epidemia de la heroína, que fueron miles los jóvenes en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz que cayeron en el mundo de la heroína, los heroinómanos prácticamente casi ninguno desarrollaba ningún problema de salud mental, ¿eh? Los heroinómanos fundamentalmente lo que se desarrollaban era problemas de la hepatitis, fundamentalmente por el uso de jeringuillas, ¿no? Y luego problemas de el VIH o el SIDA, por el uso de jeringuillas compartidas. Pero problemas de salud mental esa población prácticamente no la tuvo. Es cierto que, bueno, pues que años posterior, con el consumo de cocaína y con el consumo del cannabis, y sobre todo el cannabis que se está consumiendo actualmente, que tiene un alto grado de tetrahidrocannabinol, el THC, sí están desarrollando problemas de salud mental. Pues muchísimas gracias, porque yo me he enterado estupendamente. Porque además, claro, yo desde la inexperiencia y la poca sabiduría que tengo yo en este tema, pues claro, yo decía, es verdad que lo que usted dice es cierto, Paco. Hay gente que es ¿no? adicto a la droga y no desarrolla un problema de salud mental. Es cierto que la nueva droga que se consume hoy, usted nos lo ha aclarado, puede llevar a un problema de salud mental, o incluso al revés. Una persona que tenga salud mental, ¿no, Paco? Puede ser. Así es, así es. Y por, digamos, salir de su situación de tal, de no sé qué, pues acude a la droga, acude a una Eso, evasión y tal, sí. y ahí sí que se da la patología dual. O sea que incluso el consumo es curioso. Yo no lo sabía esto. Gracias por la aclaración y gracias porque fíjate cómo la droga, ¿no? puede condicionar el tipo de trastorno o el tipo de enfermedad que conlleve, ¿no, Paco? Efectivamente, y además cada droga conlleva el que luego se pueda desarrollar algún tipo de enfermedad, como decía yo, la heroína por vía intravenosa, es decir, por jeringuilla, era muy habitual que las personas que la consumían pues desarrollaran una hepatitis o el SIDA por la utilización conjunta de esa jeringuilla, pero en este caso los problemas de salud mental se vienen a desarrollar en los últimos 20 años, fundamentalmente por el uso de drogas de síntesis, por el uso de la cocaína y en los últimos años por el uso del cannabis, como decía. ¿Por qué? Bueno, pues mi generación, yo soy de la generación del 60, es decir, yo vivo la expansión del consumo de cannabis cuando la apertura democrática de nuestro país, ¿no? A la muerte de Franco, no tiene nada que ver el THC que tenía en aquel momento, aquel cannabis con el que se consume hoy en día. Por eso nuestra generación, pues los consumidores habituales de cannabis no desarrollaron ningún problema de salud mental y hoy en día son mucha la gente que solamente habiendo consumido cannabis está desarrollando problemas de salud mental y eso viene fundamentalmente dado porque en este caso, los fabricantes de este cannabis, pues han hecho que tengan mucho más THC, eso hace que sus efectos sean mayores, que creen más adicción, pero también están creando muchos problemas de salud mental. Como decía al principio, en unos casos leves, como puede ser bueno, pues cualquier tema de paranoia, trastorno de la ansiedad, trastorno límite de la personalidad, todo el tema ese. Y en algunos casos, como bien decías tú y tú apuntabas también, hay gente que lo que hace es que tiene un problema de salud mental y recurre al consumo de drogas para aliviar ese problema de salud mental y también es un enfermo de patología dual. Pues me ha quedado Sí, la clarísimo. verdad que y yo quería preguntarte, aunque las actas finales de todo lo que habéis hablado todavía van a tardar de salir, pero me han pasado unas notas y sobre el policonsumo,
más o menos habéis determinado que la adicción actual rara vez se limita a una sola sustancia. Es decir, los patrones donde se combina alcohol, coca, alcohol, hachís, es lo que más abunda hoy en día, ¿no? Sí, fundamentalmente eso es lo que hemos tratado en esta jornada, el que los nuevos patrones de consumo conllevan que no hay un consumidor puro de una sustancia habitualmente, que mezcla diferentes sustancias. Pues como tú bien decías, hay gente que consume cocaína y también consume alcohol. El alcohol normalmente sigue siendo, es un denominador común en el consumo de las adicciones. Normalmente, excepto los consumidores de drogas de síntesis, que no consumen alcohol, fundamentalmente porque hace que le haga menos efecto, por eso el consumo de agua con las drogas de síntesis, pero en el consumo de cocaína es muy habitual el consumo de alcohol. Con el consumo de cannabis es muy habitual el consumo de alcohol. Incluso se está dando un patrón de consumo en algunos casos que son personas que consumen cocaína, que consumen alcohol, que el subidón que tienen de consumo es tan alto que luego para rebajarlo hacen consumo, en este caso, de heroína por vía fumada, no Hola. intravenosa. Por lo tanto, fijaros Joder. la bomba que es eso, fundamentalmente porque cada droga tiene unos efectos totalmente diferentes sobre el cerebro de las personas. Es decir, la cocaína lo que hace es dar es una excitación muy alta y la heroína hace todo lo contrario. Por lo tanto, la capacidad que tiene el cuerpo humano y la mente y el cerebro de las personas para soportar el consumo de sustancias que sus efectos son tan diferentes y que las toman al mismo tiempo. Paco, yo le quería preguntar, después de 40 años, ¿qué le llevó desde hace tanto tiempo a preocuparse y a ocuparse por estas personas que, como usted bien ha dicho, son o drogadictos o tienen patología dual, en fin? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, pues mi motivo fue el solidarizarme con una situación muy grave que había en aquel momento en el campo de Gibraltar. El Y campo de que Gibraltar sigue, fue de la zona, y que sigue habiendo, ¿no? efectivamente, fue una de las zonas más azotadas por la heroína. Sí. Y evidentemente, pues eso me hizo ser solidario con estas personas. En mi caso, no es el caso de que afortunadamente para mí, para mi familia, ha sido afectado por el mundo de la drogodependencia. Pero uno no puede mantenerse al margen cuando gente muy cercana, gente de tu entorno, tiene un problema grave de droga, ves cómo fallecen en algunos casos, como hemos visto en el campo de Gibraltar, y lo hice por solidaridad y también porque tuve la suerte de conocer a una persona excepcional que en aquel momento abanderó la lucha contra la droga y el narcotráfico en el campo de Gibraltar, que fue nuestro querido amigo José Chamizo de la Rubia. Sí, señor. Efectivamente, el antiguo defensor del pueblo andaluz, que por cierto ha estado ahí con vosotros y de la ponencia que él ha tenido, ¿qué es lo que más destacarías tú? Bueno, él hizo un recorrido a lo largo de la humanidad del consumo de drogas que ha estado siempre presente a lo largo de la humanidad. Y sí, además cada cultura tenía alguna droga de referencia, ¿no? Sudamérica la cocaína, en Asia la heroína, en África el hachís, en Europa el alcohol. Y bueno, y él hizo un recorrido un poco para darnos a conocer a las personas que estábamos allí cuál fue ese recorrido que ha habido a lo largo de la humanidad y cómo actualmente, lamentablemente, la sociedad actual ha asociado la diversión y el ocio al consumo de droga, que es lo que está ocurriendo actualmente. Parece ser que para divertirse la mayoría de la gente pues necesita hacer uso de alguna sustancia. Y además, al otro día cuenta lo bien que se lo ha pasado en función de lo puesto que ha podido estar con el consumo de alcohol, de cocaína, de hachís o de drogas de síntesis. La verdad que, bueno, Pepe tiene mucha sabiduría, tiene una trayectoria que ahora aquí no voy yo, lógicamente, a contar porque todo el mundo la conoce en el mundo asociativo de lucha contra la droga, como defensor del pueblo andaluz, y él sigue muy vinculado a las causas nobles y sociales, ya que él actualmente tiene una asociación que se llama Voluntarios por Otro Mundo y trabaja con menores extranjeros tutelados.
Si no me equivoco, usted me corrige, Paco, si es así. Había una mesa redonda el sábado 7 de marzo que hablaba de Sí, estrategias de intervención en el policonsumo. ¿Cómo se, sí, cómo se, efectivamente. cómo se puede intervenir en eso tan Bueno, difícil pues y tan duro, y tan difícil y tan duro? ¿Qué armas utilizan ustedes? Porque a mí me parecen de verdad Quijotes, ¿eh? Quijotes. Sí. Yo tengo familia en el campo de Gibraltar y me cuentan, y además son profesores, y me cuentan cosas muy tristes y muy duras. bueno, pues Primero la estrategia fundamentalmente es la la primera prevención, ¿eh? pregunta, sí. ¿Qué estrategias, Paco, se pueden La utilizar? prevención. Nosotros consideramos que la piedra angular para luchar con este fenómeno es la prevención. Además, la prevención hay que empezar a hacerla a edades muy tempranas. Si cuando nosotros comenzamos en las finales de los años 80 pensábamos que la prevención había que hacerlo ya con jóvenes con 14, 15, 16 años, actualmente esa prevención la estamos haciendo en los centros educativos de primera, de primaria con niños ya de quinto y sexto. Fundamentalmente trabajar una escala de valores con nuestros adolescentes, pero además esa prevención no la podemos centrar única y exclusivamente en el sujeto, o en este caso en el menor, va a ser el futuro consumidor. También hay que hacerla con la familia, Exacto, fundamentalmente porque la familia es el ámbito donde se imprime valores a jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños, y es la que mejor conoce a ese menor o a esa menor para poder trabajar con ella esos ámbitos que consideramos que cuando llegue la hora que pueda consumir alguna sustancia, pueda decir que no. Fundamentalmente nosotros lo que hacemos también es trabajar para que si se tiene que dar ese consumo, se dé contra más tardío mejor. Porque no es lo mismo empezar a consumir cannabis con 12 años, como hay niños que lo están haciendo actualmente, que empezar a hacerlo con 18. Evidentemente la capacidad que va a tener el individuo, en este caso cuando lo consume o el menor, pues lógicamente no va a ser la misma cuando se tiene 12 años que cuando se tiene 18. y Paco, cuando me No, digas, no, sigue, es que sigue. evidentemente mi familia de la que hablo, que vive allí, en esta zona que es preciosa, eh, ellos me dicen, es verdad, tiene usted toda la razón, hay que trabajar en la educación y trabajar fundamentalmente con la familia. Pero es que la familia a veces es un terreno abonado de, digamos, de falta de valores, como usted decía, y de dinero. Me voy a explicar. En todos los sitios hay problemas de drogadicción, pero donde lo tienen a huevo, que una es en el campo de Gibraltar, por ejemplo, o en Galicia, por ejemplo, es mucho más fácil. Muchos niños, a mis cuñados que son profesores, le dicen, ¿yo para qué voy a estudiar, maestra? Si yo tengo dinero fácil. ¿Me explico? Y los padres como que a veces tampoco, ¿no? Ese dinero fácil llega a través de... ¿No es así? ¿Me puede corregir si me equivoco? Sí, hombre, a ver, evidentemente ahí en el campo de Gibraltar hay una realidad, ¿no? Que hay ciertas barriadas y hay cierta población de esos barrios que están muy vinculados al narcotráfico de hachís. Eso es una realidad que vivo en el campo de Gibraltar y que ahora se está extendiendo al resto de la provincia de Cádiz, ¿eh? Es decir, que el esfuerzo que se ha hecho policial y en el campo de Gibraltar ha hecho que ahora se estén trasladando al Guadalquivir, a la zona de la Bahía de Cádiz, incluso a Huelva, incluso a Almería, Granada, evidentemente. Pero aquí hay una realidad, ¿no? Que hay una vinculación al narcotráfico de hachís a lo largo de la historia prácticamente del campo de Gibraltar. Tenemos que recordar que cruzar el estrecho en una narcolancha desde Marruecos hasta aquí hay 14 kilómetros, prácticamente en 30 minutos se ha cruzado el estrecho con 3.000 kilos, 4.000 kilos de hachís. Por lo tanto, es verdad que hay parte de una población de barriada muy desestructurada, donde hay falta de trabajo, donde hay mucho paro, donde hay exclusión social, que se dedica fundamentalmente a vivir del narcotráfico. Y evidentemente eso lo irradia a sus hijos porque es la forma de vida que han tenido. Por eso nosotros, el trabajo que hacemos en los centros educativos, precisamente vamos a las barriadas donde precisamente, a los centros educativos donde precisamente se da esa circunstancia. Y ahí, junto a la comunidad educativa, a los profesores y profesoras, trabajamos con los menores y luego con escuelas de familia o escuelas de padre y madre, intentamos transmitirle a la familia
Que bueno, pues que el narcotráfico, como digo yo, al final, antes o después va a acabar en prisión, que la gente que se dedica al narcotráfico son los últimos eslabones de la cadena y son los que son detenidos y al final marcan su vida o la destrozan entrando en prisión. Que la gente que realmente se enriquece con eso no está descargando la droga ni en una narcolancha ni transportándola. Están en chalés lujosos en Marbella, en Ámsterdam o en Londres. Y evidentemente intentamos trabajar esa concienciación social con la familia, con su entorno, para que al menos puedan tener un estudio que le permita elegir entre un mundo o una vida dentro del mundo del narcotráfico o una vida honrada con un trabajo laboral como cualquier persona. Yo termino ya, Vamos así. y han encontrado una evolución en estos 40 años. ¿Usted siente esa esperanza de que a base de tanto trabajo, tanto esfuerzo dedicado a los demás, en este caso, han visto Sí, frutos? yo creo que sí, que está ¿Existe dando fruto. esperanza? No, no, esperanza, hombre, si no existiera, ya hubiéramos cerrado negociaciones. Claro. Nosotros realmente seguimos peleando, luchando porque entendemos que el trabajo está dando su fruto. No todo lo rápido que nos gustaría, evidentemente, porque esto es un trabajo, como digo yo siempre, de largo recorrido, como no puede ser de otra manera, y ahí vamos trabajando día a día con el apoyo de las diferentes administraciones, evidentemente, como puede ser la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, en los ayuntamientos que cada vez se involucran más, creando centros de ocio, una red de centros de ocio para que los jóvenes estén. A ver, tenemos un pequeño No problema, llega el se para la sonido. imagen, esperemos recuperar la señal en un momento, porque creo Y una que, vida fuera del consumo de droga. Paco, hay una cosa muy clara, después de esos 3 días que habéis tenido en esta 22ª jornada en Chiclana, ¿cuál es la principal demanda que las asociaciones andaluzas le habéis elevado o queréis elevar a la administración en este 2026? Que se debe apostar mucho más por financiar los programas de prevención de drogas. La administración andaluza ha hecho un gran esfuerzo en los programas de intervención terapéutica. Es decir, tiene una red de centros, tanto públicos como concertados, para que cuando una persona tiene un problema de adicción pueda salir de ese problema, ¿no? Que son los centros de tratamiento ambulatorio, los CTA, que prácticamente están en todas las comarcas de nuestra geografía, en el caso de Andalucía, ¿no? Y luego tiene una red de centros para el ingreso de estas personas, como decía, concertado o público. Y en ese aspecto tenemos que reconocer que tenemos una magnífica red de centros. Pero echamos de menos que se sigan financiando programas de prevención de drogas para que estos programas no sean una intervención puntual, que eso sí que nos sirve para mucho. Es decir, que cuando te financian un programa, si lo que te financia un programa que hace una intervención puntual 3 meses en un centro educativo, eso no vale para mucho. El programa tiene que estar financiado para que dure todo el año, sea en un centro educativo, sea en la comunidad o sea en el ocio de nuestros jóvenes. Y eso es lo que le damos a la administración autonómica, provincial, ayuntamiento y al gobierno de España, que se financien programas que puedan tener el recorrido de todo el año para poder hacer una intervención, en este caso, sostenida en el tiempo. Si alguien sabe mucho de narcotráfico, es la fiscal Ana Villagómez, que estuvo estos días con vosotros, que expuso la logística actual del narcotráfico en Andalucía y señaló el impacto directo en la disponibilidad de sustancias y el aumento de la problemática social en toda la región. ¿Qué conclusiones expuso la fiscal? Bueno, por las conclusiones que puso Ana Villagómez, con la cual yo mantengo una relación desde hace más de 30 años,
Ella estuvo de fiscal, empezó como fiscal antidroga aquí en el campo de Gibraltar en el año 92, ¿eh? Y Hola. hoy por hoy es la fiscal antidroga de Cádiz y la coordinadora de fiscales antidroga de toda Andalucía. Una mujer Cierto. muy comprometida, con una trayectoria intachable. Y bueno, pues al final, bueno, pues como hemos trabajado codo con codo durante muchos años, al final la conclusión siempre que llegamos es la misma, que los medios para luchar contra el narcotráfico no son suficientes, que hay que ampliarlo por parte del Ministerio del Interior, que hay que darle mucho más medios a la Fuerza de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, pero también hay que reforzar el sistema judicial. De nada sirve hacer una magnífica operación de lucha contra el narcotráfico si luego tenemos una justicia que es lenta, y que eso es lo que le da alas a aquellos que se dedican al narcotráfico, porque saben que van a tardar muchos años en celebrarse los juicios, porque ellos conocen, en este caso, las debilidades del sistema judicial, y efectivamente se necesitan mucho más medios. Y luego, bueno, pues la conclusión que venimos nosotros sacando desde hace tiempo, todo el mundo pensaba que el narcotráfico estaba circunscrito única y exclusivamente al campo de Gibraltar, y hemos visto como la presión social y la presión de la Fuerza de Seguridad del Estado ha hecho que el narcotráfico se vaya a otros lugares, y hay otros lugares de la provincia de Cádiz, del resto de la costa andaluza, que se han contaminado, y que realmente va a generar un problema importante si no lo atajan con prontitud. Puedo preguntar, Sí, sí, sí. Paco, usted ha hablado también de que eso, existen dos asociaciones en Nexos. Una habla de las adicciones, ¿no? Se encarga más específicamente de las adicciones, y otra de la patología dual. ¿Usted está en contacto también con los familiares de patología dual? Bueno, evidentemente, cuando vienen a nuestros recursos para pedir ayuda, pues evidentemente pues estamos en contacto fundamentalmente, porque los que suelen pedir ayuda, en la mayoría de los casos, son los familiares, que son los que están viviendo la situación de la persona que tienen en su casa. Y En de, la persona que tiene un problema de patología dual, en la mayoría de los casos, si se pone en tratamiento es forzado o obligado por la familia, porque evidentemente si tiene, como digo, algún problema de salud mental, pues esa persona, evidentemente, debe pedir ayuda. Las madres que se estamos va. muy preocupados y necesitamos que le presten ayuda. No, le estaba diciendo que se nos iba Sí. la cobertura. No, no hemos escuchado las últimas reflexiones que usted ha hecho, pero yo quería transmitirle, que me imagino que lo sabe de sobra, la preocupación de muchos enfermos de patología dual, y sobre todo, como usted bien dice, las madres, que son las que llevan, acompañan a sus hijos, la familia que acompaña a sus hijos, como cuando llegan a un hospital con un enfermo que ha tenido un brote, ¿no? De lo que sea, de salud mental. Por adicciones le preguntan, ¿eres adicto a la heroína, a la cocaína, lo que sea? Y ya te derivan a adicciones, y lo dejan, digamos, como dejado de... Como ellas se quejan de esa disociación entre tratar Sí, a sus hijos solamente de adicciones, y no tratarlos pues como un todo, que es, como usted bien decía antes, la parte de adicción, pero la parte de enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a usted, o cuál cree usted que sería la solución para que estas familias, que son, de verdad, con las que hemos hablado, ¿no, Paco?, absolutamente destrozadas porque no saben si la droga es poco controlable? Me imagino, digo, de gestionar en la familia, ¿no? Todo lo que acarrea eso en una familia que la destroza. Pues me imagino que una familia que tiene que llevar para adelante el tema de la droga y el tema de la salud mental, ¿cómo puede vamos a hacer ver. frente a eso? Que las madres se quejan de que no se sienten atendidas, de que enseguida se les remite a adicciones, y luego el tema de la salud mental se descuida por completo. ¿Cuál sería usted, según ustedes de su experiencia y sabiduría, la solución? Vamos a ver. Efectivamente, las madres tienen toda la razón del mundo, ¿no? Aquí cada uno
se quita el problema de en medio cuando puede, ¿no? Como bien dice. Es decir, si voy al psiquiatra, el psiquiatra le dice que como tiene un problema de adicción, que primero tiene que tratarse del problema de adicción, y cuando va al centro de adicción le dice que no pueden trabajar con ese paciente porque no está en su sano juicio, por lo tanto no, tiene que resolver el problema de salud mental. Nosotros fuimos pioneros. Nuestras organizaciones fueron pioneras en el tratamiento integral de la patología dual. Es decir, la comunidad terapéutica tanto de Montenegral como la de Manantial, que están aquí en el campo de Gibraltar, son específicas para el tratamiento de patología dual. Es decir, tratan integralmente el problema de salud mental con el problema de adicción y está dando muy buen resultado. Es cierto que, bueno, pues que somos prácticamente un oasis dentro del desierto, ¿no? Porque a nosotros se nos prometió el anterior consejero en la legislatura pasada, el que hoy es presidente del Parlamento de Andalucía, me parece recordar, se llama Jesús Aguirre, que es Exacto. cordobés. Vale, él fue consejero de salud De salud. y las adicciones estaban dentro de la Consejería de Igualdad. Y él decidió llevársela a la Consejería de Salud y con la promesa que estando dentro de la Consejería de Salud se iba a tratar integralmente a los enfermos de patología dual. Esa fue la promesa. ¿Cuál es la realidad que tenemos actualmente? Pues que hay muy poquitos psiquiatras en la sanidad pública. Por lo tanto, evidentemente, cuando hay una crisis, lo que se lleva es al paciente a un hospital, lo estabilizan y lo mandan a su casa en el momento que está estabilizado. Pero no hay una continuidad en el tratamiento para que trabajar ese aspecto. Es verdad que la red de centros que tiene la Consejería de Igualdad cada vez se está más especializando en patología dual. Voy a poner un ejemplo. En Tarifa hay una comunidad pública que se llama Montebetis, que precisamente ahora la han convertido en una comunidad, en este caso específica para enfermos de patología dual. Por lo tanto, la Consejería de Igualdad e Inclusión Social y de Servicios Sociales cada vez está siendo más sensible a esta problemática y se va especializando más para tratar integralmente a los enfermos que tienen un problema de adicción y un problema de salud mental que se llama patología dual. Pero esas asociaciones, Paco, no dependen de un organismo público, sino que son asociaciones que se han creado, ¿no? A título privado o dependen. En el caso de nuestras dos asociaciones, una es totalmente privada, que Ujú, no tiene concierto con la administración ujú. autonómica, pero la otra sí tiene las plazas concertadas con Concertadas la, con con la la consejería consejería. Ujú. con la Consejería de Inclusión. Por lo tanto, vamos andando este camino, no todo lo rápido que nos gustaría, pero como digo yo, nosotros seguimos siempre trabajando sin prisa, pero sin pausa. Poquito a poco vamos intentando convencer a la administración pública, en este caso a la Junta de Andalucía, para que le dé la respuesta adecuada precisamente a esta problemática que genera no solamente dolor, ¿no? Y a la familia, sino también miedo, ¿eh? Claro, Cuidado, ojo. claro. Yo he tenido familias que dormían con una puerta blindada en su dormitorio por miedo a que sus hijos una noche las pudiera matar, ¿eh? Ujú. Y además otra cosa, y ya otro problema derivado de esto es las madres. Yo me estoy haciendo eco ahora mismo de todo lo que esas madres han hablado en este programa, lo que han sufrido y demás, porque además muchos de estos enfermos que tienen patología dual acaban en la cárcel. Porque Sí. lógicamente a veces, ¿no?, la drogadicción pues acaba en la cárcel, ha cometido un delito y allí a veces pues el seguimiento tampoco es adecuado, ¿no? Eh, Vamos a ver si no hay psiquiatras en la sanidad pública, claro, imaginemos los claro, psiquiatras que van a la cárcel. claro. Por eso nosotros siempre pedimos, en la mayoría de los casos, que estas personas que puedan ser condenados por delitos leves, evidentemente, nunca de delitos de sangre, ¿no? Pequeños robos, puede alguna agresión, algún robo con violencia, que no haya producido daño importante a ninguna persona, que el juez dictamine que en vez de mandarlo a la cárcel, que el cumplimiento de la condena sea obligatorio en la comunidad terapéutica. Pero eso, Eso ¿eso es lo lo tienen ideal. en cuenta de verdad?
¿Algún? Bueno, en algunos casos sí lo Sí, tienen en cuenta, ¿eh? sí, Nosotros hemos tenido casos de sí, jueces que son sensibles con la problemática y sí. que lo que hacen es cumplimiento de condena en comunidad terapéutica. Y luego hay algunos que estando dentro de prisión, dentro del código del código del Ministerio de Instituciones Penitenciarias, hay un artículo que se llama el artículo 182, que son personas que están penadas y ya están en prisión y pueden ir de prisión a cumplir condena a una comunidad terapéutica. Con todo y con ello, también hay organizaciones sociales que trabajan dentro de las prisiones intentando ayudar a estos chavales que tienen problemas de salud mental y de adicciones. Pues es una noticia buenísima porque la mayoría de las madres que han pasado por ahí, recuerdo una madre de Barcelona en estos instantes, Paco, no sé si ¿Mm? recuerdas tú, Sí. Cataluña, que hablaba pues de cosas horribles, ¿no? Dentro en Barcelona, ¿no? En Cataluña. Bueno, pues alguien su momento, recuerdo que el marido de Cristina del Timón hablaba de la importancia del, ¿cómo se llama? Del psiquiatra forense, ¿no? Sí. Para que determine si esta persona tiene que ir por una vía o por otra. Eso a mí. Nosotros siempre abogamos que eh, un centro penitenciario no es lugar para que esté un adicto, evidentemente. El adicto tiene que estar en una comunidad terapéutica, que es donde se puede curar y donde le podemos ayudar a salir del mundo de la droga. Y si además tiene un problema de salud mental, mucho más, ¿no? Por lo tanto, nosotros, en los casos donde podemos intervenir, porque las familias recurren a nosotros, porque sus hijos están pendientes de que tenga salir juicio y casi probablemente van a salir condenados, ahí lo que hacemos es intentar insistir que el juez sea sensible y decir, oiga, que cumpla la condena en una comunidad terapéutica pública, lógicamente si la familia no tiene recursos, para ayudarle a salir del mundo de la droga y para estabilizarlo en su problema de salud mental. Evidentemente no todos los jueces tienen esa sensibilidad, lamentablemente. Claro. ¿Y esas comunidades terapéuticas de las que usted habla existen en toda Andalucía o en el campo de Gibraltar? ¿O las madres o las familias que nos estén escuchando ahora mismo y que tengan ese problema con sus hijos pueden acudir a ustedes también, aunque estén en Sevilla, en Málaga o donde sea? Sí, vamos a ver, primero porque las comunidades públicas estén ubicadas donde están ubicadas o donde estén ubicadas, independientemente que sean públicas o concertadas con la Junta de Andalucía, Ujú. son de carácter andaluz. De acuerdo. Es decir, un joven de Jaén puede venir a la comunidad terapéutica de Tarifa o de Castellar si así en el protocolo lo puede enviar la consejería. Es decir, que el hecho de que estén ubicadas en la provincia de Cádiz no significa que sean para pacientes de la provincia de Cádiz. Puede Ujú. ser para cualquier paciente de la comunidad, de nuestra comunidad autónoma que pueda venir a estas comunidades. Es verdad que las listas de espera son largas. El tiempo de espera no es inmediato, lamentablemente, como le gustaría a las familias, y evidentemente tienen que esperar. En algunos casos, si la familia puede tener recursos económicos o el paciente puede tener una baja por enfermedad y en este caso pueda cobrar algún tipo de prestación, tenemos una de las comunidades terapéuticas que es verdad que el precio no es prohibitivo, pero sí pueden ingresar directamente a ellas y pueden pagar, en este caso, el coste de la comunidad terapéutica. Incluso de otros lugares de España, aunque fuera... De todo, a nosotros nos llegan Ujú. pacientes desde Cataluña, desde el País Vasco, incluso de países de la Unión Europea, ¿eh? Nos llegan a nuestra comunidad terapéutica de Montenegral porque tiene mucha fama a nivel de toda España con el tratamiento que hace para los pacientes de patología dual, ¿eh? Bueno, la verdad es que estamos hablando mucho, eh, pero hay algo que es muy sensible y yo tengo constancia de que lo habéis hablado y es la perspectiva de género. Yo estoy comprobando últimamente que la mujer, entre la coca y el alcohol, cada día hay más mujeres que padecen una enfermedad, bueno, están dentro del consumo, pero también les afecta el tema mental. Eso es así.
Sí, la mujer lamentablemente se va incorporando paulatinamente al consumo de sustancias. Todavía hay una brecha importante, afortunadamente, todavía hay una brecha importante, pero cada vez más las generaciones de chicas jóvenes el consumo del alcohol empieza a ser muy habitual y el consumo de cannabis o cocaína. Y es verdad que todavía hay una brecha importante y lo que tenemos que intentar fundamentalmente es que la mujer no imite los patrones que tenemos, en este caso los varones. Eh, eh, no sé, la logística, después de tantos años que estás tú ahí luchando y peleando, no sé, la logística del narcotráfico recibe toda la presión que desde vuestras asociaciones en las costas andaluzas en todas ponéis en marcha. Bueno, nosotros somos muy peleones y llevamos muchos años peleando y además somos la gota malaya, ¿no? Somos muy constantes y ahí le insistimos a los diferentes ministerios, los que tienen competencia, como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Justicia, como la Consejería de Justicia que tiene competencia, en este caso en los juzgados de nuestra comunidad autónoma, bueno, a que hagan la parte que les corresponde. Fundamentalmente porque el narcotráfico tiene poder, tiene imaginación y tiene dinero. Por lo tanto, Efectivamente. combatir esas tres cosas que tiene, o lo hacemos todo unido, o realmente vamos a fracasar. Por eso nosotros, fundamentalmente, independientemente del color político que pueda tener cada administración, nosotros le decimos a las dos administraciones, a la del Estado y a la administración autonómica, que si queremos vencer o al menos igualarnos en esta lucha, tenemos que ir de la mano y no podemos estar echándole la piedra en el tejado del otro como lamentablemente ocurre habitualmente, ¿no? Oiga, aquí tenemos que ir de la mano todos juntos, sociedad civil, movimiento asociativo, administración central del Estado, administración autonómica, si queremos igualar al menos la lucha contra el narcotráfico, porque si no la tenemos perdida, ¿eh? Onda local de Andalucía. Seguimos Eh, aquí en Onda Local de Andalucía. Sí, Pilar. no, no, no. Paco, ¿y cuáles han sido las conclusiones así, digamos a grandes rasgos, de estas 22ª jornadas? ¿Qué conclusión han dicho? Bueno, pues si tuviéramos que hacer un resumen o una... ¿Cuál sería? ¿Cuáles Que serían? tenemos que seguir peleando, Pilar. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir reivindicando. Nuestras asociaciones, como te he dicho al principio, tienen un largo recorrido. Creo que tenemos el respeto de la sociedad en general y tenemos que ser correa de transmisión de lo que piensa la sociedad y hay que transmitirle a las administraciones. Y como siempre digo, haciéndole críticas constructivas, pero siempre tendiéndole la mano. Nuestras organizaciones le tendemos la mano a todas las administraciones porque creo que juntos podremos resolver mejor esta problemática. Hay una cosa que me viene a mí a la mente y es las nuevas adiciones, que estoy convencido de que la habéis tenido que tocar en esta jornada, ¿no? Sí. Los juegos, las pantallitas, todo eso que hace que ya desde muy pequeños los niños vayan por malos caminos, porque eso es incontrolable, Paco. Efectivamente, esto es lo que llamamos adicciones sin sustancia, que se le llama y que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, ¿no? La exposición que tienen nuestros menores a las pantallas y lo que supone darle a un menor nuestro un smartphone. Ojo, cuando nosotros le damos un smartphone con conexión a Internet a un adolescente, le estamos abriendo una ventana que evidentemente es necesaria porque si no se queda excluido. Pero tenemos la obligación, los papás y las mamás, de controlar a qué acceden desde ese móvil. Por lo tanto, reservando o protegiendo el derecho que pueda tener el menor a la intimidad, yo como padre o como madre tengo la obligación de velar por mi hijo, por mi hija, y a qué está teniendo acceso, fundamentalmente porque en las redes sociales se encuentra de todo, bueno y sobre todo mucho malo, ¿eh? Por lo tanto, ahí nosotros le decimos a los papás y las mamás que ojo y que tengan esa
control de alguna manera o esa vigilancia por eso, sobre todo porque cada día más está el juego por internet, que se hace desde un teléfono móvil con total facilidad, y sobre todo también el acceso que están teniendo nuestros menores a la pornografía, ¿eh? Cuidado con eso, porque están entendiendo la sexualidad de una manera equivocada. Y eso conlleva un riesgo muy importante porque luego la realidad que se van a encontrar en su vida sexual no tiene nada que ver con la que van a encontrar en la pornografía. Y evidentemente en la pornografía además es una sexualidad donde hay una posesión del hombre sobre la mujer. Y esa no es la sexualidad que queremos que nuestros menores puedan tener o que puedan asimilar ese rol. Bueno, Sí, sí. Paco, con respecto al SIDA, el SIDA que fue ese, de hecho, fue algo, digamos, ¿cómo decir? Demoníaco en su época, ¿no? El tema del SIDA era igual a muerte. Hoy, afortunadamente, ¿no? Con la evolución de la ciencia, se ha convertido en una enfermedad, ¿no? Que cronificada. Sí. Y qué resultados o qué conclusiones han hablado sobre el tema del SIDA? Recuerdo que hoy precisamente se emitía en el Festival de Málaga una película que se llama Sidosa, Sí. relacionada efectivamente con ese tema. Díganos un poco. Bueno, pues que lamentablemente son mucha la gente que el SIDA se llevó por delante, ¿eh? Yo Lógicamente. todavía recuerdo finales de los 90 cuando descubrimos que un número muy importante de gente que habían sido heroinómanos cogían un resfriado y se morían y no sabíamos por qué. Ujú. Y decíamos, "Pues, ¿de qué se nos mueren nuestros jóvenes? Cogían una enfermedad de la piel y se morían. Y al final hubo un doctor aquí que ya está jubilado en el campo de Gibraltar, el doctor Tortosa, que nos explicó en aquel momento qué era el SIDA. Y evidentemente se ha avanzado muchísimo en todos los aspectos. Se ha avanzado en el aspecto farmacéutico, como bien decías tú, Pilar, porque una persona que tiene hoy en día el SIDA, si tiene una vida ordenada y está con el tratamiento adecuado, afortunadamente es una enfermedad crónica, como puedo ser yo, como que soy hipertenso, como puede ser una persona que puede ser con diabetes. Y ahora también se está poniendo en práctica una vacuna Ujú. que también que es muy importante y tal. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es lo que la sociedad ha avanzado en entender que, bueno, pues que una persona que tiene SIDA es una persona normal, que una persona no transmite la enfermedad ni tocándola, ni abrazándote, ni nada con ella, si no tienes un contacto sanguíneo o sexual o flujos sexuales, y creo que eso es la mejor noticia que podemos tener actualmente. A mí me gustaría preguntarle, porque me está encantando esta tarde este encuentro con Paco, ¿qué tipo de personas forman parte de esas asociaciones? Aparte de usted, permítame que se lo diga, me parece un gran hombre, Muchas eh, gracias. lo digo de verdad, por lo que yo puedo vislumbrar esta tarde, ¿con qué personas, qué tipo de personas forman parte de esa asociación? Pues mira, es muy diversa. Nosotros en nuestras asociaciones tenemos una parte muy importante, evidentemente, que son personas afectadas, en este caso padres y madres que han sufrido en el seno familiar el problema de las adicciones o de la patología dual. Luego hay otra parte muy importante de personas como yo, que hemos sido solidarias y que estamos aquí por ese compromiso. Y en el último tiempo empieza a incorporarse, afortunadamente, una nueva generación de gente más joven, en lo cual eso significa que vamos a tener relevo, porque ya algunos tenemos una edad, ¿no? Si nosotros tenemos ya madres que vienen a nuestras reuniones que empezaron hace 40 años y ya tienen 80, ¿eh? Y siguen viniendo. Nosotros tenemos ahí una madre que viene todos los días desde Huelva, desde Aracena, se Madre llama mía. Trinidad, Ujú. que le hemos reconocido en esta jornada esa, Esa ese, fidelidad, ¿no? Esa fidelidad. efectivamente, que viene desde Aracena, con 2 hijos y 2 hijas que tiene, que Madre ya mía. es bisabuela,
y sigue viviendo a la jornada, Trini. Y la verdad que estamos encantados que se vaya incorporando una nueva generación de gente más joven que nos va a dar el relevo a los que ya, bueno, pues entendemos que estamos en el final de nuestra etapa a todos los niveles, ¿no? Bueno, Evidentemente. y cuentan con Pero la bueno, colaboración no solamente de la administración en este caso, sino también, como usted bien ha dicho, con fiscales que se involucran, ¿no? Con profesionales de la salud, me imagino que se involucran de una forma directa con estas personas. Incluso, ¿tienen algún enfermo de adicción que se haya rehabilitado y colabore con las asociaciones? muchos, es muy habitual. En nuestras asociaciones tenemos drogodependientes que agradecido porque lo ayudamos a salir del mundo de la droga y que luego se quedan dentro de nuestras asociaciones colaborando con nosotros. En algunos casos incluso dando charlas en los colegios acompañados por un educador nuestro, contando su experiencia personal, contándole a estos niños, a esas niñas, que ellos eran igual. Porque los adolescentes piensan que la adicción le va a pasar a otro, ¿no? Que él puede hacer un consumo que se llama, entre comillas, Controlado. responsable, Sí, ¿no? Es controlado. decir, yo controlo, yo puedo hacer un consumo responsable y esto le va a pasar a otro. Entonces, estos personas que son exadictas, que están están vinculadas a nosotros, pues vienen a los centros educativos y le explican a estos adolescentes que él era un niño igual que los que está hablando y que cuando se dio cuenta pues estaba enganchado y que una parte de su vida la destrozó pasando por el mundo de las adicciones y eso pues le hizo que perdiera pues, su familia, sus hijos, sus padres y lo cuentan en primera persona. Pero es muy habitual que tengamos gente que ha estado en el mundo de las adicciones vinculado al movimiento asociativo porque eso también es nuestra razón de ser, ¿eh? Paco, se nos va el tiempo, nos quedan 3 minutos. La verdad que hablar contigo es un placer, es una gozada y darte las gracias por esa labor de esos 40 años ahí al pie del cañón y que sigues, yo sigo viéndote joven todavía para seguir ahí, dale que te pego. Yo quiero agradecerle esta tarde especialmente que haya estado con nosotros. Para mí ha sido pues un descubrimiento importante. Agradecerle su tarea, su tarea y la de todos sus compañeros, porque tiene que ser muy difícil. Muy difícil. Todas las tareas que tienen que ver con la salud mental requieren mucha constancia, mucha perseverancia, mucha ilusión por seguir luchando. Pero la droga todavía yo creo que es durísima, ¿no? Mucho más dura. Sí, Es más pero incontrolable. Pilar, también es muy gratificante. Tú sabes lo que es que tú vayas por otra ciudad donde no te conoce nadie y alguien te ve en la calle y viene y se te abraza y te dice, ¿te acuerdas de mí? Y tú le dices, pues la verdad que no. Dice, ustedes me sacasteis del mundo de la droga. Gracias a vosotros recuperé a mi familia, recuperé a mis hijos y recuperé a mi vida. Eso lo vale todo. Por supuesto que sí. Gracias en nombre de todos y en nuestro también, ¿no, Paco? Muchísimas gracias. Un placer para mí. Aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Seguro que hablaremos más contigo. Paco, un fuerte abrazo y adelante. Nos Buenas vamos. tardes. La semana que viene les contaremos qué pasa en el Festival de Cine de Málaga. Ya saben que todos los días en la Carpa Solidaria hay algo muy interesante. Nos toca la Federación de Salud Mental de Andalucía. Por fin vamos a ver a su presidente, a ver qué nos dice, qué no nos dice. Ah, sí, mira. A ver si tenemos suerte. Yo es que mañana no puedo ir, Paco. Fíjate qué problema tengo. Vaya, hombre. Ha sido un placer y un honor, Paco, de verdad. Para mí también. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos la semana que viene. No hay otra cosa.